Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta hora a nuestra reflexión. Gracias a Dios tenemos el privilegio y podemos, a pesar de todo, tener el alimento espiritual, el mejor de todos. Y continuamos con nuestro estudio del capítulo 6 de los Romanos. Para esta oportunidad los versículos 15 al 23. Tomamos estas porciones un poquito más grandes, dado el contexto y que se necesita para entender el pasaje. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La carta a los Romanos, y como hemos venido viendo, es una carta escrita cuyo centro es la salvación, la situación del pecado y la obra de Cristo, la gracia de Dios. Es una de las cartas que más ampliamente exponen acerca de la gracia de Dios. La gracia, el regalo de Dios para nosotros. Y Pablo comienza esta parte que es la continuación de lo que leímos esta mañana. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? No estamos bajo la ley sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y aquí habla de San Pablo de que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Entonces, como ya fuimos libres de la esclavitud del pecado, fuimos hechos siervos para servir a la justicia de Dios. Servir a la justicia, dice, somos siervos de la justicia, siervos de la justificación. Dice: pero por gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está hablando del Evangelio. El Evangelio es libertad. Nos libra de la esclavitud del pecado. El pecado esclaviza con la amenaza de la muerte. Somete a temor a las personas. Pero fuimos salvos de ese temor y de esa esclavitud. Ahora lo que el apóstol nos invita en su carta es a vivir como siervos de Dios. En otras palabras, a hacer el bien. Como siervos de la justicia. Porque dice, lo que antes hacías bajo la esclavitud del pecado, eso es muerte. O sea, el apóstol Pablo nos está invitando a que por la gracia de Dios procuremos una nueva vida, una nueva manera de pensar. Desde luego que el Evangelio en la comunión con Cristo debe y es el fruto de cambiar nuestra manera de pensar. Eso es evidente. ¿Sí? Que en el día a día de nuestra vida, nuestra manera de pensar cambie de aquellas cosas que antes pensábamos y hacíamos a hacer la voluntad de Dios. Una vez siendo librados del poder del pecado y la muerte y justificados por la fe, estamos llamados a vivir cada día permitiendo que el Señor transforme nuestra mente, teniendo en cuenta que Él es el que la transforma. No somos nosotros, sino Él es el que nos va transformando. Por eso dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. Y esto quiere decir que nuestra manera de pensar debe cambiar en todo. En todos los ámbitos de nuestra vida. Que si antes éramos egoístas, tacaños, adúlteros, fornicarios, asesinos, mentirosos, orgullosos, prepotentes, soberbios, todo eso es lo que Dios nos invita a cambiar. O sea, a que con la ayuda de su palabra, el poder del Espíritu Santo vaya cambiando y transformando nuestra vida, irlo
dejar de hacer. Muchas veces son procesos, otras veces son fáciles. Hay situaciones de las que fácilmente podemos desprendernos, hay otras que requiere un proceso, muchas veces de dificultades para poder abandonarlas, pero la invitación que Él nos hace, ¿no?, es para eso, ser libres, porque es que el pecado esclaviza y el pecado quita, el pecado aburre la vida, porque cuando hacemos lo malo vivimos estresados, vienen las consecuencias, se nos dañan los días. Si somos amargados, si somos envidiosos, si somos... Eso no nos da ni libertad, no nos da paz. Eso no trae paz a nuestro corazón. En cambio, si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a vivir de una manera como Él quiere, pues vamos a tener alegría en nuestro corazón, va a haber paz en nuestro corazón. Y por eso el Señor quiere que nosotros vivamos así, para agradar su nombre y para amar a nuestro prójimo y para ser felices nosotros mismos. En últimas, es un bien para todos, para el prójimo y para nosotros mismos. Y los primeros beneficiados somos nosotros. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía eso? De aquellas cosas que las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, eso es la obra de Cristo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús nuestro. De todas maneras tenemos que pagar por sus pecados, la muerte, aunque el Señor pagó. Lo que está hablando es aquí la paga temporal por el pecado, porque la paga eterna por el pecado el Señor la dio en la cruz. Lo que sí nos toca soportar inevitablemente es la paga por el pecado, la paga temporal, o sea que vamos a morir. Pero aún sabiendo eso, sabemos que eternamente ya estamos libres de toda culpa y aceptados y escritos en la casa de Dios, en el libro de la vida escritos, ¿no? Mientras tanto, procurar vivir amándonos los unos a los otros. El amar conforme Dios quiere evita. El amar conforme Dios quiere es casi, decía que el que ama ha cumplido la ley, porque no le hacemos daño al prójimo. Y los cristianos estamos llamados a amar a las personas. El mundo odia, el mundo detesta, el mundo desprecia, el mundo discrimina a las personas. El mundo es guiado por el diablo. Nosotros estamos llamados a ofrecerle a las personas lo que el mundo no puede, un abrazo de amor de Dios. Pero a veces da tristeza que los cristianos odiamos más que el mundo, detestamos más que el mundo, despreciamos más que el mundo y somos más orgullosos que el mundo. Entonces eso es lo que no es lo que le pidamos a Dios, que cambie nuestra manera de ser, que el mundo vea en nosotros el abrazo de Dios, el perdón de Dios, el aliento de Dios. Nuestro mensaje va para el mundo, el mensaje que Dios dejó es para el mundo. Nosotros ya fuimos objeto y la gracia de Dios. Ahora el mundo necesita que nosotros le comuniquemos esa gracia de Dios. Y la mejor manera de comunicársela es amando. El Señor, ¿cómo nos llevó a la conversión? Mediante el amor. Pero nosotros somos tan egoístas y tan malentendidos que queremos el perdón para nosotros y el juicio para los demás. No, procuremos el perdón para los demás, el amor para los demás, así como Dios nos ha amado. Eso es lo que nos llaman los textos a hacer. La vida cristiana no es una vida para vivir encerrado como un monje, es una vida para compartirse y para expresarle a los demás el amor de Dios. Si la iglesia compartiera el amor de Dios, ¿cuántas personas estarían hoy en la salvación guiados por el amor de Dios? Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido el mensaje. La iglesia se ha encerrado en cuatro paredes y se han orgullecido de ser mejor. Claro, pues si quiere ser mejor, demuéstrelo, amando al prójimo. No pretendiendo ser la única, ¿no? Como dicen muchos, nosotros somos los únicos salvos. Hay por ahí una corriente que dice que ellos son los 144,000 salvados. El resto no seamos así. El mundo se le conquista con amor, llevando la paz, llevando la reconciliación, llevando la ayuda, llevando la caridad, llevando la misericordia. Así es que se le quita las almas al diablo. Y así es que nos van a ver diferentes. Porque ¿de qué sirve que nos vean como buenos religiosos todos los días en misa y no hacemos nada por la gente que lo necesita ni llevándole la paz al mundo? Eso no nos sirve de nada. Eso es lo que la Biblia también nos cuestiona, ¿no? ¿Para qué sirve ustedes? Esa es la falsa religión, dice Santiago. La verdadera religión es, ya saben, ustedes leen a Santiago, ¿cuál es la verdadera religión? Entonces, el apóstol Pablo nos aclara las cosas, nos escribe claramente, nos dice, vea, la salvación es en Cristo, Él los liberó del pecado, ahora ustedes están llamados a vivir como siervos de Dios, sirviendo la justicia. Los primeros que debemos luchar por la justicia, también social, somos los cristianos. Lo que no debemos hacer es ponernos del lado de las injusticias o de quienes las cometen. Nosotros los cristianos no estamos llamados a eso. Nosotros debemos procurar la justicia, que todo el bien de los demás.
Nunca un profeta se puso del lado del régimen de los reyes que esclavizaban al pueblo. Más bien los profetas le llamaron la atención al pueblo. Por eso hasta murieron. Si nosotros estamos llamados a ejercer voz profética a partir de las escrituras y con las armas del amor, la paz y la reconciliación. A compartir el mensaje de reconciliación fuimos llamados. A enseñar a perdonar. El mundo enseña a odiar, enseñemos a perdonar nosotros. Amado Dios, muchas gracias por tu gran misericordia, Padre. Enséñanos a llevar el mensaje del Evangelio con amor. Este mundo que tanto le falta el amor. Este mundo que odia a Dios. Y lo peor que podemos hacer es que los cristianos también entremos en el juego del mundo. No, el mundo necesita que le llevemos una voz diferente. Prepáranos, Padre, nuestros corazones y nuestras mentes para llevar el mensaje de amor al mundo. Propender por la justicia mediante el amor, la reconciliación y la paz de Cristo. O sea, llevando a Cristo al mundo, que es la paz y la reconciliación. Que Él también es justicia, es liberación. Padre, ayúdanos a servir de algo en este mundo. No a creernos mejores que los demás, porque eso va en contra de tu voluntad y provoca tu ira. Nosotros no fuimos llamados para enorgullecernos de lo que no somos. Somos santos por tu gracia, salvados por tu gracia. Entonces no tenemos nada de que enorgullecernos. Debemos es decir, Señor, gracias que me has salvado por misericordia. Ayúdame a llevar ese mensaje y a llevar tu amor y el abrazo tuyo a los que lo necesitan, que son este mundo que tanto necesita de nosotros. Padre, ayúdanos a ser servidores tuyos. Prepáranos y capacítanos. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu amor. En esta noche nos encomendamos en tus manos por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.